Hola chicos, hoy iniciamos nuestras clases virtuales y vamos a iniciar con el tema de estadística. Para esto vamos a iniciar con algunas definiciones. Estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos que tienen determinadas características, pero estas características son características en común. Los clasifica y recuenta para poder llegar a conclusiones. Lo básico de la estadística es el análisis de los datos y para esto se recurren a las gráficas que ayudan a visualizar mucho mejor los datos y su interpretación. Entonces, como se vio en la definición de estadísticas, los gráficos son los que nos ayudan a visualizar mucho mejor los datos. Vamos a iniciar con la gráfica de barras, y su definición. Como su nombre lo indica y como lo podemos ver, son barras. Estas barras son de altura y se hallan con los datos de la frecuencia absoluta, ¿sí? Deben tener una misma separación y estos datos de acá deben ser de la misma proporción, o sea, si va de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, para que quede bien hecha la gráfica. Luego tenemos la gráfica de sectores o circular, como su nombre lo indica, pues es un círculo que está dividido en sectores. También es conocido como una gráfica de torta, debido a su forma y su característica de partición. Y es una gráfica, es una circunferencia, dividida en sectores. Estos sectores solamente se pueden graficar con porcentajes. Si no tienen porcentajes, esta gráfica no está bien hecha. Vamos a hablar ahora del diagrama o el histograma de frecuencia. Es un diagrama de barras, como lo pueden notar, pero esas barras van unidas. También se utilizan los datos de frecuencia absoluta y lo que intentan determinar estos rectángulos es la distribución de frecuencias, cómo es esa distribución, si es hacia la derecha, hacia la izquierda o si es central, que eso luego lo miraremos en el siguiente tema de estadística. Luego seguimos con el polígono de frecuencias. Se utiliza básicamente para mostrar la distribución de frecuencias de variables cuantitativas. Más allá de eso, se utilizan también los datos de las frecuencias absolutas y en lugar de barras se ponen puntos y luego se van a unir por medio de estas líneas. ¿Listo? Y esto nos va a dar un polígono. Muchas veces se utiliza este polígono de frecuencia también con el histograma. Unen esas dos gráficas para mostrar la distribución de frecuencias de acuerdo a las barras y de acuerdo a las líneas. Para construir el polígono de frecuencia se toma la marca de clase. Cuando hablamos de marca de clase es cuando hablamos de datos agrupados. Pero en nuestra explicación vamos a arrancar con datos sencillos y luego datos agrupados. Y estos datos, esta marca de clase debe coincidir con el dato central. Ahora vamos a hablar del pictograma. El pictograma es un tipo de gráfica que se representa mediante dibujos, como podemos notar acá en las dos gráficas, son dibujos. Y esos dibujos van de acuerdo a la característica estudiada. Digamos, en este caso estaremos hablando de bosques, acá estaremos hablando de bibliotecas o de libros vendidos, porque aparecen libros o libros comprados, depende de cuál sea la pregunta de estudio. Pero se utilizan de dos maneras. Digamos, en esta primera gráfica podemos notar que los árboles tienen diferente tamaño. Esa es una manera de utilizar el pictograma, donde estos dibujos tienen diferentes tamaños para mostrar diferentes alturas como se ve acá y así utilizar las frecuencias absolutas. El otro es como este, donde nos dicen que el dibujo representa a cierto valor, en este caso serían 1000 libros, y podemos mirar, por ejemplo, en el caso C, que dice cuántos libros estaríamos representando. Estaríamos representando 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 libros. De estas dos maneras se utilizan los dibujos para los pictogramas. Ahora vamos a iniciar un ejemplo de un ejercicio con variables sencillas. Bueno, ahora vamos a desarrollar un ejercicio de datos sencillos. Como podemos ver, acá hay datos sencillos. Esto pueden ser un orden, pueden ser colores, pueden ser gustos de comida, es decir, es un solo dato. Por eso se llaman datos sencillos. La frecuencia absoluta es la respuesta a la pregunta de la encuesta. Entonces, si me pregunta, por ejemplo, acá podríamos poner color amarillo, azul, rojo y verde. ¿Cuántas personas les gusta el amarillo? 6.
¿Cuántas personas les gusta el azul? 5. ¿Cuántas personas les gusta el rojo? 4. ¿Cuántas personas les gusta el verde? 5. Y esto nos da un total de 20 personas, que son las personas de la encuesta. Ahora vamos a hallar lo que se llama la frecuencia acumulada. Como su nombre lo indica, pues hay que acumular, o quiere decir que hay que sumar. Entonces, el primer dato que vamos a utilizar sería 6, que es el mismo dato de acá. Luego lo vamos a sumar. 6 más 5, 11. 11 más 4, 15. 15 más 5, 20. Y este dato de acá debe coincidir exactamente con este dato de acá. O si no, no está quedando bien la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa vamos a utilizar dos datos, que son la frecuencia absoluta, y lo vamos a dividir en el total o en nuestra población. Vamos a iniciar. Primer valor es 6, dividido 20. Esto nos va a dar, igual a 0.3. El siguiente valor, ¿cuál va a ser? 5. 5 dividido 20, que es igual a 0.25. El siguiente valor es 4. Dividido 20, esto me va a dar un valor de 0.2. Y el último valor es 5 dividido 20, y esto es igual a 0.25. ¿Listo? Si yo sumo todos estos valores, me tiene y me debe dar igual a 1. Ustedes lo pueden comprobar con una calculadora, con su celular. Esto da exactamente 1. Si no da 1, hay que ajustar los valores de los decimales, o también quiere decir que no estamos aproximando bien. Vamos a hallar ahora la frecuencia relativa acumulada. Igual, si es acumulada, hay que sumar. El primer valor, ¿cuál va a ser? 0.3. El segundo, pues lo sumo. 0.3 más 0.25 es igual a 0.55. El siguiente valor es 0.55 más 0.2, esto me da 0.75. Y 0.75 más 0.25, esto me va a dar igual a 1. Y en el caso anterior también mirábamos que esto es igual a esto, tiene que ser igual. Ahora, y cuando hablábamos del diagrama de sectores o de torta o el circular, nos decía que ese solamente se podía hacer con porcentajes. Para esto vamos a utilizar este valor y lo vamos a multiplicar por 100. Y esto nos va a dar el porcentual, y este lo vamos a hallar en este extremo. ¿Listo? Y vamos a arrancar. Ese valor lo multiplicamos por 100. 0.3 por 100 me da 30%. Ahora, 0.25 por 100 me va a dar 25%. Ahora, 0.2 por 100 me va a dar 20% y 0.25 por 100 me va a dar un 25%. Si yo sumo todo esto, ya no me va a dar 1, me va a dar el 100%, que es el total de nuestra población, un 100%. A partir de esto, y teniendo toda esta gráfica, estos datos, ahora yo ya tengo las gráficas un poco adelantadas. Vamos a hacer diagrama de barras y el diagrama circular. Entonces vamos a arrancar. Acá tenemos los datos que nos mostraba la tabla. Estos son los datos. ¿Listo? 1, 2, 3, 4. Y acá son los valores o las personas que contestaron. Vamos a pensar, vamos a mirar en el valor 1. Para esto vamos a mirar un poco la tabla anterior, que la tenemos acá. ¿Listo? Y nos dice que en el primer dato nos daba 6. Entonces ubico el 1 y acá el 6. ¿Listo? Luego el 2 y me va a dar 5, el 3 me va a dar 4 y el 4 me va a dar 5. Y con esto ya podemos realizar nuestra gráfica de barras. Obviamente ustedes tienen regla, les va a quedar mucho mejor desarrollada. Y acá tenemos nuestra primera barra. Las barras deben ir con diferentes colores o con diferentes dibujos internos. Esto es para diferenciarlas. El segundo, ya tenemos nuestro punto, hacemos nuestra barra. El tercero. Y la última barra.
¿Listo? Ahora vamos a hacer la gráfica de sectores. La gráfica de sectores, antes de arrancarla, vamos a pensar en lo siguiente. La mitad del círculo, la mitad, sería un 50%. Y si le saco la mitad a la mitad, o sea que esto me quedaría, voy a hacer unos punticos así, así, y me daría cada pedacito o cada cuadrante valdría el 25%. De acuerdo a eso, podemos mirar nuestra gráfica, ¿sí? Buscando pues ese tipo de aproximaciones. Entonces vamos a pensar, acá tenemos 2 de 25, entonces podríamos arrancar dibujando esos para que nos quede de manera sencilla. Hago una aclaración, hay una manera correcta de hacer las gráficas circulares y es que el primer dato se coloca acá y luego se va graficando hacia este lado. Esa es la manera correcta, pero como lo vamos a hacer de la manera más práctica para ustedes, vamos a buscar siempre eso. Entonces el primer valor dice que es un 25% y está dado, miren acá, por el número 2, o sea que acá pongo 25% y es el número 2 y el número 2 tiene punticos, vamos a hacerlo con punticos. El otro 25% nos dice que es el 4. Lo vamos a poner por acá. Y 25% y es el 4. El 4 que está con circulitos. Entonces lo hacemos con circulitos, ¿sí? Para que quede igual. Ahora, nos quedan, ¿qué datos? 30 y 20. ¿Qué quiere decir esto? Que este dato debería ser 30%, ¿sí? Y lo vamos a correr un poquito hacia acá. Y este lo vamos a mover hacia acá, y acá hacemos los circulitos para completar. Acá 30% es el valor del 1, que el 1 es, y nos queda con cuadritos, y ahí salvamos un poquito el tema que teníamos. Listo, y el último que es 20% es el número 3, y el número 3 tiene curvitas. Y es el 20%. Y así quedan nuestras gráficas. Si nos llegaran a decir que tenemos que graficar un histograma, ¿qué tengo que hacer con las barras? Dejarlas unidas y ya tengo un histograma. Ahora, si me dicen que tengo que hacer un polígono de frecuencia, pues ya no hago barras, hago puntos y los puntos que hago, los uno. Y me quedaría de la siguiente manera. 1, 1, y acá ya hay un polígono de frecuencia. Con eso terminamos de graficar los datos sencillos. Listo, ahora vamos a hablar de los datos agrupados. Los datos agrupados son los que nos parecen así. ¿Por qué se utilizan los datos agrupados? Cuando hay muchos datos con diferencias muy pequeñas. Eso nos hace que tengamos que utilizar datos agrupados. Entonces vamos a pensar en lo siguiente, si yo llegara a pesar a los alumnos del grado 9.3, pues me saldrían muchos pesos, 62.3, 62.5, 65.2, y eso hace que sea muy difícil hacer la encuesta. Entonces para eso se sacan datos agrupados. Eso es por una razón. La otra es cuando son muchísimos datos y esa escala es muy grande. Pensemos de que va a ir en rangos de 1 a 1000. Y eso ya se hace imposible poder hacer una encuesta o tabular una encuesta. Por eso se hacen los datos agrupados. Acá tenemos una tabla de estatura y cuando hablamos de datos agrupados tenemos que pensar en lo siguiente, que las diferencias deben ser iguales. El menor y el mayor, acá hay una diferencia de 5. El menor y el mayor una diferencia de 5 y así sucesivamente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos datos van a ir cerrado, abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si me sale alguien que pese que mida 65 centímetros, perdón, lo tengo que incluir acá, no lo puedo incluir acá, porque este es abierto, quiere decir que no le incluye. Eso lo vieron en la aritmética de sexto y séptimo. Entonces, acá está incluido y acá no está incluido. Acá está incluido y acá este no está incluido. Acá está incluido y acá este no está incluido. Y como este es el final, pues acá los dos estarán incluidos, porque si me sale 85, ¿dónde lo puedo poner? Cerrado, perdón. ¿Dónde lo voy a poner? En este caso, ambos son cerrados. Acá se inicia con cerrado y termina con abierto. ¿Qué datos nos están dando? Entonces vamos a tener en cuenta. Cuando hablamos de n sub i minúscula, esto es la frecuencia absoluta. Cuando hablamos de n sub i mayúscula, esta es la frecuencia absoluta acumulada. F sub i es la frecuencia relativa y esta F sub i mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Y acá podemos hallar la porcentual. Vamos a abrirle otra casilla como en el anterior ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer la acumulada. Entonces, ¿cómo nos quedaría?
El primer dato queda siempre igual, o sea que acá es 4. Luego le voy a sumar 4 más 6, acá me va a dar 10. 10 más 14, 24. 24 más 10, 34. Y 34 más 6, 40. Acá se me había olvidado sumar, acá tiene que dar 40. Estos dos datos tienen que dar exactamente igual. Vamos allá a la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué decimos de la frecuencia relativa? Que utilizamos la frecuencia absoluta y la dividimos en el total de la población. Voy a arrancar el primer valor. 4 dividido 40. Este valor me tiene que dar acá estoy con la calculadora, listo. 0,1. Perdón, 0,1. El siguiente valor es 6. 6 dividido 40. Esto me da 0,15. Igual ustedes esto lo pueden ir comprobando en la calculadora. Siguiente valor, 14. 14 dividido 40. Esto me da 0,35. Ahí me estoy pasando porque está muy pequeña la casilla. Bueno, 10 dividido 40. Esto me da 0,25. El último dato sería 6 dividido 40. Este dato ya lo teníamos acá y me decía que era 0,15. Ahora, si yo sumo, o cuando sume, esto me tiene que dar exactamente 1. Esto ya está comprobado, esto da 1. Ahora, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, ¿cómo me va a dar? El primer dato es igual a este, 0,1. 0,1 más 0,15, que es el que está acá, me da 0,25. 0,25 más 0,35, eso me da 0,60. 0,60 más 0,25 me da 0,85. Y 0,85 más 0,15, esto me va a dar 1. Exactamente 1. Lo que dijimos, me tiene que dar 1. Vamos a hallar la frecuencia, el porcentaje. Es este valor multiplicado por 100. O sea que esto me va a dar acá 10%, acá me va a dar 15%, 35%, 25% y 15%. Si yo lo sumo, o cuando lo sume, me tiene que dar exactamente 100. Recuerden que no me puede dar otro valor, porque si no da el 100%, pues el 100% es la cantidad total de cualquier población. Ahora vamos a graficar. Yo ya me tomé el trabajo de tener algo adelantado. Entonces decíamos que cuando teníamos datos agrupados hacíamos la marca de clase. Acá, ¿qué es la marca de clase? Si yo tengo este dato agrupado, ¿qué voy a hacer? Lo sumo y lo divido en 2. Acá, ¿cuánto me daría? 125. 125 dividido 2 me va a dar 62.5. Así hago con el otro. 65 más 70, eso me da 135. 135 dividido 2 me da 67.5 y así lo hago con todos. ¿Listo? Ahora voy a graficar. Voy a hacer, en este caso, mi diagrama de barras. Ya sabemos que el diagrama de barras es igual al histograma, sino que en el histograma las barras van unidas. El primer dato que me dice 62.5 me va a dar 4. Ah, otra cosa que les quiere decir, no siempre va de 1 en 1. Acá va de 2 en 2, puede ir de 5 en 5, de 100 en 100, de 2000 en 2000. Depende de cómo sean los datos que tenemos en la frecuencia absoluta. ¿Listo? Arrancamos. Entonces, 62 me da 4. Lo voy a marcar. En 67.5 me da 6. En el siguiente, 72.5 me da 14. Es el más alto. En el siguiente, 77.5, eso me da 10. Y en el último, 82.5, que me da 6. Con estos datos yo ya hago las barras y arranco a dibujarlas. Y el último, como lo hicimos en el anterior, entonces le hacemos dibujos diferentes o colores diferentes. Yo, como estoy trabajando con rojo para que ustedes puedan notarlo,
Lo estoy haciendo por eso con dibujitos. Este solo va a llevar líneas. Este le vamos a hacer curvas, 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 curvas. Y este que quedó un poquito torcido ya lo vamos a enderezar y lo vamos a colorear. Lo vamos a dejar pleno, relleno. ¿Listo? Y ahí está mi diagrama de barras. Ahora recuerden que nosotros tenemos acá que aprovechar en los cuadrantes que son de 25%. O sea que esta mitad sería 50-50 y si lo pasa por la mitad sería cada uno de 25. Voy a aprovechar. Miren, el primer dato que tengo, y voy a tapar un poco mi diagrama de barras, me dice que es 10% y acá 15%. 10% y 15% me da 25. Entonces yo acá podría acomodar uno más grande que el otro y ya me daría acá 10% y acá dejamos de 15% y ya tengo este. El siguiente voy a graficar este 25%, voy a aprovechar los 25 pero más seguido, porque en la gráfica anterior los hice intercalados y ahí notaron que había como un error. Este sería 25%. Y me quedaría 35 y 15. Entonces 35 sería más grande que el 25, o sea 35 acá y acá 15%. ¿Listo? Y ahí ya nos quedan las gráficas. Ahora, de acuerdo a los colores, pues ya vamos a mirar el 10%, que sería cuadrícula. Lo rayamos, listo. El siguiente 15 sería de punticos. 25 es este, porque no lo puse en el orden, sino como mejor me acomodaran. 35 es el tercero y es solo rayas. Y el último que sería pleno. Y ahí me queda mi gráfica de circular o de sectores. Con esto queda explicado lo que es la distribución, la tabla de distribución de frecuencias y las gráficas. En el blog les quedarán las fotos de los talleres y recuerden que los chicos que no tengan conectividad pueden ir donde Claudia por los talleres. Recuerden que solo pueden salir los que no tienen conectividad, básicamente los de vereda, los otros no deben salir. Gracias.